este viaje del Papa a Colombia es un viaje muy hermoso que ha despertado una cantidad de signos de entusiasmo y de devoción que nosotros hemos visto en el pueblo colombiano mientras cubrimos esta visita, que realmente son emotivos, ¿no? Y hablan de la profunda fe que existe en Colombia y del entusiasmo que hay frente a la visita del Papa. Pero este no es un viaje fácil, no es una visita fácil, y muchos hermanos colombianos a través de las redes sociales han hecho saber de sus frustraciones respecto de los alcances de la visita del Papa, ¿no? Y es, creo, muy importante recordar cuál es el objetivo de la visita del Papa a Colombia y cuáles son los límites de esa visita y cuáles son las expectativas que tenemos que hacernos y cuáles son las expectativas que no tenemos que hacernos. Cuando hablamos de las frustraciones que produce la actual coyuntura en la que se produce la visita del Papa, he escuchado muchas cosas y muchas cosas que creo que son ciertas. En primer lugar, los términos del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con la FARC. El hecho de que se trata de una fuerza que ha recibido un trato muy indulgente, un acuerdo muy indulgente, donde no se le hace pagar como debería, según la justicia, los muertos, secuestrados y desaparecidos. Y en consecuencia se hace un acuerdo que es demasiado suave para permitir su transición a la política. El hecho de que estos líderes hayan transitado a la política y el primer evento que han realizado fue un evento público en la Plaza de Armas de Bogotá, donde tuvieron el desparpajo de proyectar el logo de las FARC en el frontispicio de la Catedral de Bogotá, ¿no? Esto ha enfurecido a muchísimas personas porque muestran una vez la impunidad, el espíritu de impunidad y de falta de respeto que tiene la FARC respecto de su presente, de su pasado y también de su futuro. Sin duda vamos a lidiar con una fuerza política totalmente sociopática, ¿no? Totalmente ignorante y totalmente relajada respecto de el daño horrible que ha producido en la historia de los colombianos. Por otro lado, nosotros tenemos la frustración que sienten muchos católicos que creen que el presidente Santos está haciendo todo lo posible para manipular la visita del Papa a su favor y a favor de su propia solución política frente al conflicto armado, el fin del conflicto, y frente al otro tipo de posturas políticas que él ha permitido, como por ejemplo una verdadera cultura de ideología de género en muchos de los términos de los acuerdos a los que se ha llegado con la FARC, ¿no? Es importante saber que todo esto es cierto y que el Papa no viene a avalar esto, ni los detalles de los términos, ni el gobierno de Santos. Un hermano en Twitter comentaba: no dan ganas ni de asistir a los eventos del Papa por la manera como Santos está tratando de manipularlos. Hermanos, eso sería un error, sería negarnos a nosotros la ola de fe y de esperanza que el Papa suscita. Entendamos dos cosas muy importantes. En primer lugar, la lista de autoridades políticas, incluso dictadores, que han tratado de manipular la visita del Papa, de cualquier Papa, desde Juan Pablo II hasta el Papa Francisco, a su favor, es ilimitada. No tiene número. Podríamos señalar los intentos de manipular la visita del Papa desde el viaje 2 años atrás a Bolivia, por ejemplo, o el viaje de Benedicto XVI a México cuando visitó León, o podemos hablar de las visitas del Papa a Cuba,
¿no? Para no hablar de otros dictadores, desde Ferdinando Marcos en las Filipinas con Juan Pablo II. La lista es interminable. Pero en absolutamente todos esos casos, el resultado ha sido el mismo: el fracaso de los dictadores y el triunfo de la visita del Papa, porque la visita del Papa suscita fuerzas, energías y esperanzas que son mucho mayores y que son mucho más grandes y que desbordan completamente el marco de los esfuerzos de manipulación. Porque al final el presidente o la autoridad política de turno puede decir lo que quiere en los 5 minutos que tiene para su discurso, pero eso no lo va a recordar nadie. Lo que va a recordar es la libertad que tiene el Papa para hablar y decir. Y en el caso del Papa Francisco, un Papa nativo del español, de la lengua española, eso le va a dar la libertad para él improvisar y decir lo que quiera, y lo dirá. Estamos pensando, por ejemplo, la ceremonia de reconciliación, que va a ser un episodio tan difícil donde van a haber víctimas de la guerrilla, cuando se encuentre durante este viaje, que probablemente sea el momento políticamente más difícil y donde el Papa es obvio que va a tener que manejar con cuidado, sabiendo que hay un objetivo fundamental que es la reconciliación nacional. Entonces decía, hay 2 cosas que tener en cuenta. En primer lugar, que los dictadores o las autoridades políticas han fracasado sistemáticamente y van a seguir fracasando en su esfuerzo de poder controlar el Papa. El segundo punto es recordar que los países, cada uno de nuestros países, y Colombia no es la excepción, tiene sus propios problemas políticos. Y esos problemas políticos no los va a solucionar nadie, incluyendo el Papa, porque no le corresponde al Papa dar una propuesta y una solución política. ¿Cómo avanzamos en Colombia con el Acuerdo de Reconciliación Nacional, sabiendo que los términos han sido rechazados por la mayoría de la población? ¿Cómo avanzamos, sin embargo, a pesar de eso, con unos términos de reconciliación nacional? ¿Cómo hacemos para aprovechar el hecho de que el Ejército de Liberación Nacional, ELN, la otra fuerza, bastante menor que la FARC, pero también en actitud de guerra con el Estado y la nación colombiana, ha decidido iniciar un proceso de cese del fuego, por lo menos un primer paso, ¿no? Todas estas son oportunidades políticas. Y esas oportunidades políticas van a tener que navegarlas los colombianos, escogiendo a sus adecuadas autoridades políticas, presionando a las actuales autoridades políticas, ejerciendo el voto en el caso de la participación política de la FARC ahora en adelante, castigándolas políticamente como no se castigó judicialmente en las negociaciones de paz, pero finalmente saliendo adelante. Eso es lo importante. Entonces el Papa no viene a avalar los términos y los detalles de un acuerdo de paz, no viene a avalarlos, viene a impulsar a Colombia en el camino de la reconciliación nacional, con todas las imperfecciones de los términos. Y por eso es que el lema es un lema que puede parecer extraño, ¿no? Demos el primer paso en una imagen donde se ve al Papa caminando, dando el primer paso, ¿no? Entonces es importante entender qué cosa significa esto de dar el primer paso, y Monseñor Fabio Suescún Mutis, el obispo que es director del comité ejecutivo de la visita del Papa a Colombia, nos recuerda que esta es una visita apostólica, es un viaje pastoral, no es un viaje político. Entonces, no endilguemos al Papa los errores políticos cometidos en el acuerdo actual que ha determinado la reconciliación entre la FARC y la nación colombiana. Ni tampoco esperemos que él traiga una respuesta política, porque no es la que le corresponde. La respuesta política frente a la situación de Colombia es incierta, hay que irla trabajando. Pero hay que dar un primer paso. ¿Y qué es lo que explica Monseñor Suescún? Él dice, la visita del Papa es un momento, acá lo cito textualmente, de gracia
y alegría para soñar con la posibilidad de transformar nuestro país y dar el primer paso. Dar el primer paso significa, acá sigue explicando Monseñor Suescún, dar el primer paso significa reconocer el sufrimiento de otros, perdonar a quienes nos han herido, volvernos a encontrar como colombianos, entender el dolor de los que han sufrido, sanar el corazón, descubrir el país que se esconde detrás de las montañas y construir un país en paz. Es dar el primer paso, volver a encontrarnos con Jesús, con el amor de nuestras familias y tener compasión con quienes han sufrido. Dar el primer paso es dejar algo atrás y mirar que el Señor va a obrar algo nuevo. Y sigue explicando Monseñor, sin perder la memoria que enseña lo que no debemos volver a hacer, miremos con optimismo el futuro y nos haremos responsables de construir un horizonte gozoso para cada persona, familia y sociedad. Y explica Monseñor Suescún, la visita apostólica del Papa Francisco es un regalo de Dios, un momento de gracia que nos da para realizar el cambio personal y social. No endurezcamos el corazón, y esto es lo importante, hermanos. En medio de las enormes frustraciones, del conato de manipulación política del viaje del Papa, de los cuestionables términos de los acuerdos con la guerrilla, nosotros tenemos por delante un futuro por construir. Con todos estos defectos tenemos por delante un futuro por construir. Y está en tener el ánimo, la esperanza para poder construirlos. Yo entiendo y comparto, no solamente entiendo, comparto la frustración de muchos de los términos de los acuerdos con la guerrilla. Y comprendo, sin embargo, que si yo mantengo un corazón y una actitud frustrada y frustrante, no voy a cambiar en nada las cosas, porque el convenio no se va a revisar, es políticamente imposible. Y entendamos que la política es el arte de lo posible, es decir, de aquello que es posible hacer, no el arte de lo ideal, lamentablemente. Pero en la política se llegan a acuerdos y en los acuerdos hay concesiones y muchas de esas concesiones son desagradables. Pero una vez que se producen, entonces está en la energía de las fuerzas vivas los que van a conducir el acuerdo en una dirección. Si el acuerdo con la FARC ha incluido, por ejemplo, concesiones en términos de la ideología de género, nosotros a través de nuestra participación viva y entusiasta vamos a impedir que esa política se aplique. Y eso es algo que está en nuestras manos y a nuestro alcance. Y solamente en la medida en que lo hagamos, seremos capaces de ser absolutamente victoriosos, pero para ello se necesita una actitud de corazón renovado, de frescura, de esperanza, de reconciliación. Y este espíritu de renovación, de estímulo, de esperanza, de fe en el Señor, de fe en el futuro de Colombia, de fe en las raíces cristianas que van a dar fruto en este pueblo, esa es la esencia de este viaje del Papa a Colombia y es en lo que debemos concentrarnos y es lo que debemos seguir y aprovechar. Que tengas un buen día.